Hermanas y hermanos, conscientes que Bolivia es para los bolivianos, cerramos un ciclo que quedará grabado en la memoria de la democracia boliviana. Jamás declinamos en nuestro compromiso y trabajo por nuestro pueblo, por la construcción permanente del Estado plurinacional. Su institucionalidad fue atendida y resguardada por los bolivianos sin ningún intervencionismo de afuera. Aprendimos todos que el tejido social no se transforma con el sabotaje y el boicot. Dejemos de destruirnos entre los bolivianos, destruyamos la corrupción, la división, las mentiras, el racismo, la calumnia, el fanatismo y el egoísmo. La vuelta sanadora del 10º Pachacuti es irreversible. El populismo conservador pretende aprovecharse del tiempo de cambio que grita renovación. Pronto se sabrá si es una maniobra política o es un programa de gobierno para mejorar la vida de los bolivianos. El pueblo sabe, quienes han sometido a las grandes mayorías, a la gran escasez, han enseñado al pueblo cómo liberarse. El pueblo sabe, quienes han hesitado al pueblo, le han enseñado paciencia y formas de protesta. El pueblo sabe, quienes se han escondido detrás del engaño, han revelado al pueblo el rostro de la verdad. El pueblo sabe, quienes han dividido y han confrontado al pueblo, enseñaron a conciliar y reparar el equilibrio perdido. El pueblo sabe que los promotores del pensamiento colonizador de todos los colores políticos enseñaron al pueblo cómo pensar por sí solos desde sus raíces propias. El pueblo sabe, quienes no han cumplido con las expectativas del pueblo han fortalecido la esperanza y tolerancia del pueblo. El pueblo sabe, quienes sembraron miedo en el sentir de las grandes mayorías, solo han fortalecido el coraje y la valentía del pueblo. El pueblo sabe, quienes son los que han promovido el bochorno y han transformado el debate en espectáculo, abandonando el deber de aportar a las soluciones cotidianas de la gente. El pueblo ha generado sus propias alternativas de respuesta a sus necesidades sin el apoyo guía de los padres de la patria. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Las instituciones, las autoridades han perdido el prestigio y solvencia moral. Mientras tanto, la inteligencia artificial va consolidando la servidumbre voluntaria a través de las redes sociales, activando las emociones a costa de las comprensiones y pensamiento crítico. Para la recolonización de la humanidad, en vez de impulsar ideas que fortalezcan la plurirracionalidad y la plurinacionalidad, han proliferado la discriminación de pensamiento, intolerancia y confrontación. La depravación está en todas partes y la gente, sin embargo, quiere vivir bien. Entre el vivir bien y el vivir mal está la decisión de cada uno de los bolivianos. Cada boliviano está cada vez más consciente que tiene que tomar el destino de Bolivia en sus propias manos. Nadie lo hará por nosotros, solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo siempre apoyará el diálogo, la concertación y la construcción del bien común para vivir bien, reparar la convivencia en equilibrios. Quienes no escuchan al pueblo, no les va bien. En estos últimos 20 años, en la Asamblea predominaba el pensamiento con sesgo colonial, basado en confrontación, de caudilismo y de sumisión. Se ha ignorado sistemáticamente el pensamiento de los pueblos originarios, que no es pensamiento de lucha entre izquierdas y derechas, sino un camino de retorno a la vida en complementariedad, armonía, consenso, equilibrio y trascender la división. El pensamiento originario no necesita de un regente iluminado.
porque se conoce que cada uno emana de la colectividad, que la individualidad y la comunidad no están separadas. El pensamiento con raíces propias sigue siendo discriminado y menospreciado. Las doctrinas del pensamiento occidental no toleran ni aceptan todavía nuestra diversidad transversal. La recolonización sigue en marcha desde el año 2021 hasta hoy en el camino de la implementación de las doctrinas del pensamiento propio hacia el vivir bien. Existen avances y trabas porque conectar una nación plurinacional con sus raíces no es una tarea fácil. El procedimiento normativo fue rebasado por la politiquería. Se impuso el boicot parlamentario entre los bloques de extrema izquierda y extrema derecha. Los operadores políticos de los caudillos fluían pactando sobre los ríos de sangre con el único propósito de sabotear los objetivos del programa de desarrollo económico de esta gestión gubernamental. Se olvidaron del mandato del pueblo, dialogar, concertar, construir una gestión articulada en coherencia con las necesidades del pueblo y el horizonte del vivir bien. En algunos momentos, la asamblea se ha convertido en un escenario de espectáculo y bochorno. Mientras los asambleístas intentaron oír al futuro para no rendir cuentas del pasado, el pueblo ha demostrado en las urnas su gran dolor y enojo. Por eso no es tiempo de triunfalismos, es tiempo de interpretar con sabiduría los desafíos, es tiempo de interpretar con sabiduría la transición del populismo a la derecha. La consigna, mandar obedeciendo, sigue siendo utopía. El culto al liderazgo ha desplazado el don de servir. La división interna ha pulverizado a nuestros héroes, ha desgastado la nación, ha destruido el bien común. Las organizaciones sociales, herencia civilizatoria de nuestros ancestros, han sido descuartizadas. Este es el hecho más ruin de nuestra historia contemporánea. Como siempre, el pueblo sigue siendo el protagonista de la acción política y guardián de todas sus conquistas. Hermanas y hermanos, el insulto y la denigración son el recurso de la incapacidad, son la voz de quienes no pueden pensar, el refugio de quienes no pueden construir. Cuando se desconoce la historia, cuando se ignora la realidad política, social y cultural de un pueblo, solo queda el ruido. Hace 20 años los bolivianos decidimos tomar el camino de nuestros ancestros, de la unidad, del equilibrio, de la vida, sin asesores externos, tomando el camino de la transformación hacia el horizonte del vivir bien. Guiados por la sabiduría heredada de nuestros pueblos, construimos las bases del Estado plurinacional, construyendo en las nuevas instituciones nuestra soberanía. La soberanía no es un discurso, soberanía es decidir por nosotros mismos y es mirar el futuro con los ojos de todos los bolivianos. Fuimos nosotros, los pueblos originarios, los trabajadores, las comunidades, las mujeres, los jóvenes, quienes conquistamos la independencia y la defenderemos con todo lo que la democracia tiene a su alcance. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra convicción, esa es nuestra victoria. Todos sabemos que la historia es la justicia impecable y es la historia la que pondrá a todos en su sitio. Hoy en día hay semillas naturales y semillas transgénicas. Hay manzanas sanas y manzanas podridas. Hay líderes sanos y caudillos enfermos de codicia. Hoy en día también se están formando los guías políticos que por el camino de la democracia conducirán la nación hacia el consenso, la complementariedad, equilibrio y armonía. El 10º Pachacuti nos advierte a tener en cuenta ante la miseria política dejada por los gobiernos patriarcales
el 10º Pachacute advierte que está cerca el tiempo de mando de las mujeres. Nuestros abuelos nos han advertido que el honor de un pueblo radica en el modo en que tratamos a las mujeres. Las mujeres dignas, llenas de equilibrio, son el corazón cálido de la Madre Tierra en la vida cotidiana. Mientras las mujeres sean respetadas, ningún pueblo será exterminada. Ucamapana, Jayaya la libertad, Jayaya el Estado plurinacional de Bolivia. Queridas familias bolivianas, inicio este mensaje agradeciendo a Bolivia por darme el honor de servirla y al pueblo boliviano por su conciencia y coraje, por su firmeza en los momentos difíciles, por el cariño que recibí en todos los lugares de nuestra amada patria a los que pude llegar con obras que cambiaron la vida de miles y miles de bolivianas y bolivianos. Gracias a todas y todos quienes acompañaron nuestra gestión por su trabajo, esfuerzo, sacrificio y también por su lealtad. No a una persona, sino a un proceso colectivo en el que cuidamos con mucho esfuerzo las conquistas políticas, económicas, sociales y culturales del pueblo. Hace 5 años, junto a nuestro hermano David Choquehuanca, y de la mano del instrumento político de las organizaciones sociales, ganamos las elecciones nacionales con más del 55% en primera vuelta. Recuperamos nuestra democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. Asumimos con humildad esa victoria y nos pusimos a trabajar de inmediato para cumplir los mandatos que se nos había dado en las calles y en las urnas. Retomamos el camino de nuestro Estado plurinacional, pues el pueblo había dicho no al retorno de la vieja república colonial, excluyente y racista. También volvimos a la senda de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, pues el pueblo había dicho no al retorno del neoliberalismo y del saqueo de nuestros recursos naturales y concentración de la riqueza en pocas manos. Asimismo, trabajamos por la paz con justicia social, pues el pueblo de igual manera había dicho no a la impunidad por las masacres y graves violaciones a los derechos humanos que se habían cometido, y también el pueblo había dicho no a la intención prorroguista de quienes llegaron al poder mediante la ruptura del orden constitucional y democrático en nuestro país, por lo que el pueblo quería que se respete y se cuide el camino de la democracia. Nuestra llegada al gobierno estuvo teñida de esperanza, de colores como nuestra huipala y de la alegría del pueblo que siempre pretende ser arrebatada por quienes siembran odios y violencia. Por lo tanto, urgía dar certidumbre a nuestro país y levantarlo colectivamente del lugar en que lo habían dejado, con crisis sanitaria y económica. Nuestra economía se encontraba en la recesión más profunda desde 1986. El derecho a la educación había sido conculcado. Las familias estaban sin ninguna protección del Estado, sin vacunas, sin medicamentos, sin oxígeno y sin coordinación entre los niveles de gobierno. Asimismo, se registraban altísimos índices de desempleo, paralización del aparato productivo, ampliación de la brecha entre ricos y pobres, incremento del hambre y un alto deterioro de la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Por lo tanto, al iniciar nuestro gobierno, emprendimos una tarea titánica en la lucha contra la pandemia, priorizando la salud y la vida de todas y todos. Conseguimos vacunas en un momento en el que era muy difícil obtenerlas y en un momento en que cientos de familias, lamentablemente, se habían vestido de luto para despedir a sus seres queridos y amigos. Fueron tiempos muy dolorosos que los superamos unidos, pues esa es la mejor forma de salir adelante en las adversidades. Fue así que tuvimos que hacernos cargo del mayor problema de salubridad pública de las últimas décadas que golpeó al mundo entero, con consecuencias en la vida y en la economía muy negativas. Distribuimos gratuitamente vacunas, pruebas, medicamentos y además pusimos en marcha un modelo de coordinación y un sistema de trazabilidad que demostró completa eficacia. Hoy el COVID-19
es historia en el país. En cuanto a la economía, la situación también era catastrófica. El decrecimiento económico en 2020 superó el menos 16% al tercer trimestre de ese año. En cuestión de meses, dicho gobierno había prácticamente desmantelado muchas empresas públicas como BOA para dar luz verde a supuestas competencias que nunca trabajaron en la democratización del acceso a este servicio. Si no privatizaron las empresas estatales o transnacionales, toda nuestra economía es porque no les alcanzó el tiempo y porque nuestro pueblo está siempre en pie de lucha cuando se trata de la defensa del patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Como respuesta a la crisis económica que heredamos, creamos el bono contra el hambre, construimos nuestro plan de desarrollo económico y social a partir de las propuestas generadas por el pueblo en las cumbres de reconstrucción económica y productiva convocadas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Pusimos en marcha nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones, nuestro plan de exploración y explotación de hidrocarburos, pues la nacionalización no se había cuidado en el pasado y por lo tanto nuestros ingresos provenientes del gas estaban en picada. Arrancamos con las plantas de biodiesel para revertir la alta dependencia que heredamos de la importación de diésel y gasolina. Creamos el impuesto a las grandes fortunas, el fondo concursable de inversión pública y productiva, el crédito productivo al 0,5% de interés para industrializar Bolivia, entre otras muchas medidas. La reconstrucción económica y productiva de nuestra patria se hizo junto al pueblo trabajador, junto a las naciones indígenas originarias campesinas, junto al pueblo afroboliviano, junto a la clase obrera, junto a todas las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, junto a los pequeños, medianos y grandes empresarios comprometidos con Bolivia. Y es así que a pasos acelerados retomamos la senda del crecimiento económico con justicia social. Una economía no puede planificarse adecuadamente si no se cuenta con datos de población y vivienda. Y por eso encaramos un censo de manera transparente y responsable que cuenta con una cartografía actualizada. Pese a todas las dificultades, cumplimos con esa importante tarea que hoy se convierte en una herramienta indispensable de la gestión pública. Y aquí, al igual que lo hicimos para enfrentar la pandemia, la coordinación con todos los niveles de gobierno, desde el Consejo Nacional de Autonomías, fue determinante. Por lo que agradecemos a gobernadores, alcaldes, autoridades de los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos y a las autoridades del gobierno autónomo de la región del Gran Chaco. Nuevamente, la unidad es el factor determinante para superar adversidades. Sin embargo, a fines del año 2022 empezaron a visibilizarse las divisiones del MAS y PSP, producto de la angustia de poder de Evo Morales, quien no se ve en otro espacio que no sea la silla presidencial y para imponer su candidatura y mantenerse en vigencia. Necesitaba destruir una gestión para que no sea recordada por sus logros, que es lo que hará con cualquier adversario político, porque de esa manera pretende que el pueblo lo añore como el único salvador de Bolivia. Evo nunca soportó que yo no sea un títere, así como tampoco soportó que emerjan nuevos líderes y que el MAS y PSP se democratice, que el instrumento político vuelva a las organizaciones sociales y no esté sometido a sus decisiones. ¿Y por qué hacemos referencia a nuestro instrumento político? Pues porque lamentablemente las acciones de Evo Morales tuvieron terribles consecuencias, no solo en lo que respecta a la unidad del movimiento popular, sino principalmente en la paz social y la economía del pueblo boliviano. El evismo, al dividir nuestra bancada, generó problemas en la aprobación de normas que enviábamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La bancada evista, en alianza con la bancada de la oposición tradicional, bloquearon no solo créditos necesarios para el flujo de divisas, para la importación de combustible y, por supuesto, para inversión en muchos sectores, sino también frenó proyectos de leyes sociales, como el que establecía la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Reconocemos a las y los asambleístas nacionales que hasta el último día, y más allá de los colores políticos, se pusieron la camiseta de Bolivia. Y
estoy seguro que el pueblo boliviano lo sabrá valorar. Lamentablemente, el flujo de dólares para comprar diésel y gasolina en el exterior se vio muy afectado y por lo tanto iniciaron los problemas en el desabastecimiento de combustibles. Asimismo, se encarecieron las importaciones y se desencadenaron presiones inflacionarias vinculadas a efectos adversos, tanto internos como externos, que encarecieron algunos productos de la canasta familiar. No ha sido fácil enfrentar todo esto y no se trata de quejarnos ni de victimizarnos. Se trata de que el pueblo debe saber la verdad y el origen de los problemas que lo aquejan. Caso contrario, puede equivocarse en las decisiones que tome respecto al camino que hay que seguir colectivamente. Pese a todo, este sabotaje político y económico, con las medidas implementadas, impulsamos la actividad económica que en 2021 ya registró una expansión del 10% y en los primeros 2 años de gestión se logró tasas de crecimiento económico importantes como el 10% registrado en 2021 y el 3,7% en 2022. Nos estaba yendo bien. Es importante recordar que al tercer trimestre del 2020 nuestra economía registraba una contracción económica del menos 16,13%, es decir, una profunda recesión desde donde nos levantamos. Luego, el sabotaje político y económico se tradujo en el bloqueo de más de 1.800 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A ellos se sumaron 3 grandes bloqueos de carreteras y otros que provocaron una notable desaceleración de la actividad económica en nuestro país. Más de 90 días en estos últimos 3 años, representando una pérdida económica de más de 5.000 millones de dólares para todos nosotros. Además del bloqueo de otras leyes que nuestro gobierno propuso para enfrentar la caída de las reservas internacionales y de la producción de hidrocarburos. De la misma manera, la deuda pública externa significaba en 2020 33% del Producto Interno Bruto, mientras que en octubre de esta gestión 2025, este es del 23% en relación a ese mismo parámetro del Producto Interno Bruto. Y si se hubiesen aprobado y desembolsado todos los créditos secuestrados en la Asamblea, el nivel de deuda externa sería del 25,8% del Producto Interno Bruto, que hubiese significado tener un nivel de reservas internacionales hoy de aproximadamente 5.000 millones de dólares, es decir, un nivel muy similar a los 5.251 millones de dólares que recibimos el 2020. Por toda la situación económica que atravesó el país, el nivel al 31 de octubre de este año de las reservas internacionales es de 3.227 millones de dólares, que incorporan un stock de 23,8 toneladas de oro. Sin embargo, también es importante mencionar que a la fecha el país no presenta ninguna mora por pago de deuda externa pública, lo que facilitará al nuevo gobierno la gestión de financiamiento externo que ha anunciado. Nuestro gobierno, pese a todas las adversidades, avanzó, no sucumbió, no nos doblegamos y supimos preservar la paz social, cuidamos la vida, la democracia e hicimos todo cuanto pudimos para garantizar las elecciones nacionales 2025. Y así como hemos realizado verdaderas hazañas por elevar la calidad de vida de la población, hemos tropezado en otras tantas esferas. Desde un punto de vista político, estoy convencido que no hubo mayor error desde todos los actores que el de la división del instrumento político, el de la división del MAS y PSP, el de la división del espacio que nos brindó fortaleza durante años. Pese a mis esfuerzos por consolidar la unidad en reiteradas reuniones en nuestro país y en el exterior. Todos y cada uno de los actores de las corrientes, partiendo por los dirigentes y autoridades, debimos habernos esforzado más por preservar la unidad, porque no se fracture el proceso de cambio, por aprender a respetarnos, disentir y marchar con nuestras diferencias, pues estas nunca fueron ideológicas, aunque algunos se hayan esforzado en plantearlas así. Mi declinación a la candidatura a la presidencia buscó ese objetivo. Pocas veces vimos en nuestra historia el ocaso
de un proceso social tan profundo como el nuestro. Porque hay que decirlo, nuestras disputas internas que se hicieron rápidamente públicas, que escalaron hasta perder toda orientación ideológica, al punto en que algunos prefirieron pactar con la derecha en lugar de escuchar, dialogar y acordar con sus antiguos compañeros de lucha. Y con eso terminaron por asestar un durísimo golpe anímico y moral a nuestras bases, cuyas heridas se reflejaron en el resultado electoral del 2025. Estas disputas internas generaron en el ala vista ataques sistemáticos orientados a destruirme política, profesional y familiarmente. Hasta aquí toleré muchas calumnias, muchas mentiras de estas personas y no inicié acciones legales cuidando la investidura que el pueblo me dio y para que no se considere que estaba haciendo uso del poder para obtener justicia. Así que ahora, desde el llano, buscaré que esas mentiras sean rectificadas y que la verdad sea la que más temprano que tarde salga a la luz a través de la justicia. No sería exagerado afirmar que el proceso de cambio fue herido de muerte y que desde las distintas facciones contribuimos a la derrota electoral de agosto y dando paso a la derecha. De haber limado nuestras asperezas a tiempo y de haber dejado los revanchismos, el odio y las animadversiones a un lado, de haber priorizado el proyecto político del pueblo, habría gobierno popular para rato. El resultado de las elecciones de agosto pasado es una mochila pesada que solo la unidad del movimiento popular podrá aliviarla. Y claro, de más está decir que también en estas 2 décadas cometimos otros tantos errores políticos y en gestión, que no supimos identificar a tiempo peligros que nos acechaban, que minaban las bases del proceso y que influyeron negativamente en los plazos establecidos que habíamos planificado. Por ejemplo, no cuidamos la nacionalización de los hidrocarburos con inversión en exploración adecuada. Por otra parte, el 26 de junio del 2024 enfrentamos un golpe de Estado fallido y más allá de muchas conclusiones que no comparto del informe de la comisión que se creó en el Senado, sin la participación de un solo miembro de nuestra bancada, allí se establece que existen indicios del delito de alzamiento armado y también se menciona a quienes habrían incurrido en este delito. Más allá que por cuestiones políticas se haya pretendido distorsionar la realidad de lo que sucedió realmente y los autores materiales e intelectuales pretenden que sus actos queden en la impunidad con mentiras y chicanerías jurídicas, el pueblo merece memoria, verdad y justicia, porque se pretendió tomar el poder por la vía armada y ante eso todas y todos debemos cerrar filas en defensa de la democracia sin importar el color político. Así que esperamos que este no sea otro caso que quede en la impunidad, porque sentaríamos un nefasto precedente en la historia democrática de nuestro país. Por otra parte, quiero hablar de 5 legados que cuidamos con firmeza durante nuestra gestión. Primero, cuidamos la vida. Enfrentamos miles de conflictos desde el primer año de nuestro gobierno y siempre buscamos resolverlos mediante el diálogo y no la represión ni el uso de armas letales. Segundo, la defensa de las políticas sociales. Pues a pesar de los bloqueos y ataques, jamás abandonamos a nuestro pueblo, jamás le quitamos la subvención a los hidrocarburos, nunca quitamos los bonos sociales ni el derecho a la salud y a la educación que tienen las familias bolivianas. Es más, incorporamos el bono contra el hambre. Tercero, jamás vendimos nuestra patria, ni sus recursos naturales, ni su patrimonio. Con orgullo podemos decir que siempre protegimos los intereses del pueblo, no nos sometimos a ningún imperio, ni permitimos que se repita la historia del saqueo de Bolivia. Cuarto, además de luchar y defender las conquistas económicas y sociales, dimos el salto cualitativo de la nacionalización a la industrialización de nuestro país, que es el único camino para construir una economía diversificada y sostenible y una Bolivia con soberanía no solo política, sino también económica. Son más de 100 plantas industriales que se vienen implementando en todo el país. Quinto, cuidamos la democracia. Contra todo pronóstico y contra muchos
llegamos a celebrar las elecciones generales el pasado 17 de agosto. Recibimos democracia del pueblo boliviano y entregamos democracia el 8 de noviembre, habiendo culminado nuestro mandato constitucional. Contra los deseos de algunos, hoy salimos por la puerta grande y con la frente en alto. Se equivocan quienes creen que desde afuera o desde dentro se puede someter a un pueblo digno que piensa con cabeza propia y construye paso a paso su propio destino. La revolución democrática y cultural no ha sido en vano. Las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales serán defendidas desde donde nos encontremos y por todo el pueblo boliviano. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento al pueblo boliviano, a quien pido disculpas por nuestros errores, por las molestias que generaron los problemas que enfrentamos. Les aseguro que pusimos todo nuestro esfuerzo para superar cada adversidad que se nos presentó y que sin el concurso de todo un equipo que trabajó sin descanso, la situación que atravesamos sería mucho peor. Agradecemos a nuestro vicepresidente Gilata David Choquehuanca por ser siempre un hermano que acompaña nuestro camino desde la sabiduría de las naciones indígenas. Agradecemos a las Fuerzas Armadas, a la Policía Boliviana, por acompañar nuestra gestión cumpliendo a cabalidad la Constitución política del Estado. Gracias a los servidores públicos que tienen puesta la camiseta de Bolivia y la de los intereses del pueblo boliviano. Gracias por el trabajo que realizaron y por apoyar con compromiso y firmeza nuestra gestión. También agradezco a los países hermanos que estuvieron junto a nosotros en todo momento. La lucha por las causas de los pueblos del mundo sigue. Nuestro compromiso con la paz, libertad, soberanía del pueblo de Palestina sigue. Nuestra lucha contra los bloqueos a las naciones y contra toda forma de discriminación y opresión aquí y en cualquier país sigue. Nuestra lucha contra el intervencionismo imperial bajo la falsa bandera de guerra contra el narcotráfico sigue. Esto significa que nuestros principios antiimperialistas, anticapitalistas, antineoliberales y anticoloniales están intactos. Soy un hombre de izquierda y lo seré hasta el último día de mi vida. Gracias a las organizaciones sociales y sindicales, a la gloriosa Central Obrera Boliviana, al Pacto de Unidad y a todos los movimientos sociales del campo y la ciudad que fueron, son y serán el pilar de las transformaciones de nuestra patria. Gracias a la militancia del MAS y PSP, gracias a mis compañeras y compañeros de antes, ahora y siempre. Deseo lo mejor al presidente electo Rodrigo Paz Pereira. El pueblo decidió en las urnas y esa decisión debe respetarse. Si camina junto al pueblo y prioriza siempre los intereses colectivos, le irá bien a nuestra patria, que es lo que todas y todos esperamos. Deseamos que la actual Asamblea Legislativa Plurinacional acompañe sus decisiones por el bien del pueblo. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia, su riqueza cultural, su maravillosa biodiversidad, sus recursos naturales, sus tradiciones y anhelos nos pertenecen a cada uno de los bolivianos y a cada uno de las bolivianas. Nuestras raíces deben permanecer siempre firmes, al igual que nuestro orgullo de ser bolivianas y bolivianos. Somos un pueblo rebelde, sin dueños ni patrones, y desde donde nos encontremos seguiremos levantando nuestra voz y luchando por mejores días para todas las bolivianas y bolivianos. Los desafíos que tenemos hacia adelante son gigantes y estoy seguro que desde el campo nacional popular seguiremos construyendo patria digna y soberana. Hoy nos toca volver a las bases para trabajar por la unidad, unidad y más unidad. Lo único que nos asegurará victorias futuras es la unidad del pueblo boliviano. Gracias, Bolivia. Gracias, pueblo boliviano. Los llevo siempre en mi mente y en el corazón.